Para continuar, yo les decía que vamos a utilizar la segunda curva tonal para ver cómo podemos ir seguir modificando la luz de esta fotografía sin alterar fundamentalmente, que esto hay que tener mucho cuidado con las curvas, sin alterar los colores. Porque uno de los riesgos que se corre es que empiece a haber alteraciones o desfasajes en las características propias de los colores. Siempre hay que tener mucho cuidado en el uso de las curvas. Tres comandos que me olvidé de escribir recién son estos tres botones que tenemos por aquí abajo que hacen referencia a la zona en la que nos ubicamos, donde podemos hacer un reajuste de la curva a partir de reajustar el valor de la luminosidad en ese punto. Fíjense que si yo modifico este punto desplazándolo hacia la izquierda o hacia la derecha, estaría modificando el área en la que me estoy trabajando y sin embargo no se advierte en la curva una alteración, es decir, es algo que lo que yo estoy corriendo sería el punto negro o el punto blanco de la luminosidad respecto de la luz que estoy construyendo. Por ejemplo, aquí teníamos que se nos hizo cierto recorte en la parte de la sombra o de los oscuros. Entonces, por allí convendría desplazar un poco hacia la derecha ese punto negro para que no sea tan recortada allí las sombras. En el caso de las luces, podríamos ver qué es lo que pasa si desplazamos en un sentido o en el otro el cursor. No se ve alteraciones porque en realidad no está trabajando sobre el punto negro. Sí, seguramente va a ocurrir algo en los tonos medios a medida que yo lleve el cursor hacia la luz o hacia las sombras. ¿Qué es lo que va a modificar? Va a modificar en general la característica, porque en realidad lo que hace es desplazar los píxeles hacia un lado o hacia el otro respecto de esa luminancia. Para restablecer estos valores, lo dice ahí la etiqueta cuando uno se apoya, es dar botón derecho sobre uno de ellos y automáticamente se reajustan los tres comandos. Ahora sí vamos a ver cómo podemos ayudar al tema del contraste, ganando más información en las sombras y en las luces, a partir del uso de la curva tonal 2. Para la curva tonal 2 voy a utilizar uno de los tipos de curva que no está en los textos porque es de esta nueva versión, que es la flexible. Yo no la he analizado demasiado, pero miremos un poco sus características. No nos presenta una curva de histograma para saber dónde estoy trabajando. Segundo, sigue manteniendo la línea de luminancia con la que yo puedo alterar, ¿verdad? A partir de crear puntos o nodos de control manualmente, que sería casi lo mismo que la personalizada, que es la que después vamos a terminar trabajando también. Y ya habiendo tenido nosotros el entendimiento de qué partes de esa línea afectan las sombras, qué partes los medios tonos y qué partes las luces, podríamos nosotros establecer algún nodo a modo manual para ver cómo alteramos lo que ya hemos alterado a partir de la curva anterior. Nos vamos a posicionar en el centro mismo de la línea para ver qué es lo que ocurre. Esto es tan sorpresivo para ustedes como para mí, que lo estoy experimentando en este instante. Allí voy a dar un clic y se ha generado un punto más que sería un nodo de control. En la medida que esté en rojo, significa que estaría activo de edición. Significa que si yo aprieto botón izquierdo sostenido del mouse, puedo desplazar en uno u otro sentido y ver qué es lo que estaría ocurriendo. Si estoy en el centro, estoy en los medios tonos, así que
está bueno esto de saber que si bajo los medios tonos se me va a oscurecer en general la fotografía, en tanto que si lo subo a la línea se me aumentaría la luz en general y por ende estaría afectando tanto las luces como las sombras. Me vuelvo al centro. Si yo quiero eliminar un nodo, esto vale tanto para esta curva que es la flexible como para la personalizada, tengo que tomar el nodo con clic sostenido y llevarlo fuera de la cuadrícula, llevándolo automáticamente, suelto el mouse y automáticamente desaparece el nodo. Esta curva flexible, una particularidad que tiene, es que me permite trabajar con este comando que es, tengo que apretar el botón para que se active y fíjense que en el cursor, lo he llevado aquí arriba a la nube, aparece ahora un cuadrado junto con esa crucecita que representa el cursor. Si yo voy a cualquier punto de esto de que se ven como recortadas las luces, sabemos que eso son luces recortadas, y aprieto la tecla control sostenida y hago clic sostenido, me ha generado un nodo en el área que estaría trabajando o a que hace referencia esa luz recortada, en dónde estaría ubicada respecto de la luminosidad. Si ahora suelto la tecla control, aquí está mi mano, mantengo sostenido el cursor, el pulsador, perdón, y me desplazo hacia abajo, actúa muy similar a las curvas que estuvimos viendo con las barras, ¿se acuerdan? De manera muy similar y muy delicadamente, muy sutilmente, me permite ir desplazando el punto elegido hacia abajo, quitándole ese recorte a las luces. Lo mismo ocurriría si me posiciono aquí en las zonas de las sombras recortadas, tecla control, doy clic, voy hacia arriba, solté el control, por eso fue tan rápido. Si lo hago con control sostenido, la corrección es mucho más suave. Así que en este caso lo estoy haciendo con control sostenido. Fíjense que en ese punto de la línea era donde se estaban afectando esas curvas. Y así, donde se estaban afectando esas luces, perdón. Y así yo puedo ir determinando nodos de control a partir de las alertas que estoy teniendo, que ahora sí las puedo inclusive eliminar para ver si estoy teniendo o no información de textura sobre esas zonas. Esto es una de las cosas buenas que tiene esta nueva herramienta que nos presenta Raw Therapy. Vuelvo a decir, no la he investigado demasiado, pero veo que permite a la curva anteriormente utilizada, que era la paramétrica, que uno lo puede ir haciendo para el aprendizaje en principio, utilizar ese tipo de curva. Yo voy a explicar todo ahora, pero ese tipo de curva es el más adecuado para que al comienzo ustedes vayan haciendo aprendizaje. Y con esta otra ya sabemos que estamos haciendo sutiles reajustes a partir de lo logrado con la anterior. Es decir, ambas curvas en este momento están trabajando sobre el contraste de la imagen, porque lo que estamos por ahora trabajando sería contraste en general. Este otro comando que nos presenta aquí, lo que hace es sobre cualquiera de los nodos que yo active, que lo voy a hacer a partir del botón derecho sobre el nodo, vean que queda rojo, pero ahora presenta un área mayor, superior,
como un aro por fuera del botón, y se habilitan estas dos cajas numéricas con los botones más menos, que me permite el de la I hacer en forma horizontal una corrección sobre el nodo respecto del desplazamiento de la línea, es decir, ahí no va a ser un desplazamiento hacia cualquier lado, sino que lo va a hacer horizontalmente en uno u otro sentido, si lo hago en negativo, observemos, o en positivo, lo lleva hacia la derecha al nodo, y podemos ir viendo qué es lo que está ocurriendo. Para ir viendo el resultado visual en la vista previa, tenemos que ir soltando cada tanto valor que vayamos modificando nosotros con estos pulsadores. Es decir, hago una modificación del número, me detengo, otra modificación y voy viendo cuál es el resultado. Mientras que el O lo hace en el sentido vertical, siempre en el mismo nodo, sin modificarse hacia uno u otro extremo. Lo hace solo en el vertical y podemos ver y apreciar qué es lo que reajusta respecto de la luz. Por ejemplo, me gustó llevarlo a positivo porque le dio mayor luminosidad a los medios tonos en general sin haber modificado esta zona de sombras. Lo cual, si quiero hacerlo, puedo a este nodo que habíamos generado anteriormente hacerle alguna alteración para ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, vamos a tratar de iluminar un poco más esta zona. Como verán, se ha logrado. Ustedes lo van a tener que ir percibiendo en sus computadoras, modificando esos valores. Bien, hasta aquí llego con este otro video y vamos después a la curva personalizada.